días. ¿Cómo Arranque, don está Javier. Eduardo? ¿Cómo Usted está no ha Jaime? preguntado ni Saludos a Daniel. Ramiro, a todo el panel también. Hola, Nino. Pero que Hola. empiece Jaime, pues. Jaime, entonces Claro, empiece usted, que es claro. el tacaño del grupo. Por No favor, diga arranque. así. ¿Qué dice eso, señor? ¿Por qué dice Estoy eso, señor vacilándolo, Eduardo? querido hermano. Acá. Si no, con bolo. Ya. Inicie, mi Nino, querido Jaime. bienvenido. La verdad es que un placer tenerte por acá y pues obviamente sobre todo las cosas que en estos momentos realmente nos preocupan a los ecuatorianos. Y una de las cosas que nos preocupan es los militares hacen su trabajo cogiendo a estos terroristas. Pero ¿cómo diablos los van a juzgar? ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, es más, hemos visto casos en que los meten a la cárcel, o mejor dicho, los capturan y los sueltan los jueces. ¿Cómo estar tranquilos de que esto no va a pasar en la justicia ecuatoriana? Te escuchamos, Nino, adelante. Bien, pues un saludo a todos, regresando a este periodo largo de carnaval. Eh, Bien, debemos empezar, lo comentábamos en entrevistas anteriores, y ya digamos, tenemos una práctica de un mes que cumplimos, me parece que fue el día viernes o jueves, de este estado de excepción. Realmente el accionar de la fuerza pública, salvo una o dos notas aisladas que tendrán pues que culminar con investigaciones serias, ha sido bastante mesurado. No hemos escuchado, salvo estos dos o tres casos, tal vez por ahí, que siguen en investigación, señalamientos de algún tipo de abuso, y considerando que llevamos un mes en esta situación, eh, eso es bastante. Pero debemos también indicar que esto también supone que el Estado de Derecho ha imperado y que en ese sentido las personas que han sido puestas a disposición de las autoridades, de una u otra manera, solo han podido ser procesadas cuando han existido indicios que acrediten su participación efectiva en algún tipo de ilícito. Ahora, que ha habido casos aislados donde la ciudadanía ha quedado con un mal sabor, hay que reconocerlo. Tenemos el caso de este señor alias Frenillo, que pese a ser claramente uno de las, digamos, líderes de estas organizaciones, finalmente no se encuentran indicios que pudieran o no vincularlo a criterio en ese momento de fiscalía o de judicatura al dictar una orden de prisión preventiva, porque sí está procesado, eso sí hay que referirlo, y en función de aquello, pues no se le dictó una orden de privación de libertad. Pero quitando aquello, nosotros tenemos que tener en cuenta, y esto pues será ad infinitum, porque una vez que termine el estado de excepción, sobre todo, nos tenemos que acostumbrar a exigir mejor administración de justicia, más que más leyes. Lo que tenemos que esperar es que el trabajo investigativo esté rejuvenecido, remozado, mucho más especializado, con los recursos, con la capacitación necesaria, para que los siguientes operativos que encontremos tengan realmente a la Policía Nacional con casos de seguimientos, escuchas, triangulaciones, información reservada que les permita luego judicializar a estas personas, porque esto hay que recordarlo, al final del día, la misma garantía primigenia que tienen estas personas de que se los procese con indicios es la que vamos a tener nosotros mañana. Entonces, a lo que tenemos que aspirar es a investigaciones más profesionales, ¿sí? Creo que ya quitando el barullo, por poner un término folclórico, de lo Ujú. que vivimos el 9, es tiempo ya de exigir un poco más en factor investigativo, y no solo a las autoridades de policía o Fiscalía General del Estado, sino también a los entes de control, llámense superintendencias, llámense gobernaciones, entidades que trabajen conjuntamente con la policía y con la fiscalía para estructurar investigaciones. Eso está bien, Nino, pero siempre y cuando no se viola el derecho a la privacidad, digamos. Llega un momento en que las leyes se acomodan de acuerdo a la cuestión política y quieren seguir a alguien o perseguir a alguien y lo acomodan de tal manera que efectivamente parece un delincuente o parece un corrupto. Pero a lo que voy es cómo trazar esa fina línea para que eso no se traspase y en un momento dado se reclame lo que dice la gente, es decir, queremos seguridad, queremos mucho más control de parte de la fuerza pública y un sinnúmero de cosas. Además, vimos ahora último un dictamen de un juez que decía que en las cárceles serían violados los derechos, etcétera, etcétera. Y la gente reacciona mal porque dice, ¿cómo puede ser posible que la gente tenga derechos en las cárceles y nosotros que estamos aquí libres, respetamos la ley, no tenemos los derechos porque los victimarios tienen más derechos que las víctimas? Cuéntanos un poquito, Nino, cómo nos traspasar esa línea. Bien, en primer lugar, y de cara, digamos, a esta última reforma de ley de extinción de dominio que hemos tenido, hay algunos temas interesantes ahí. Ujú. Tenemos que entender que, en primer lugar, lo que tenemos que exigir es el control
en el manejo de la información. El Ecuador no tiene una cultura en el manejo de la información, tenemos una ley de tratamiento de datos públicos que ya empieza a pegar fuerte, pero que por más que exista, tiene que tener consecuencias. Este es un país donde hay que reconocerlo, a veces en medios de prensa, a veces en conversaciones coloquiales, a veces con ánimo de persecución, se han utilizado los procesos investigativos, como bien lo señalaba usted, en pos de perseguir o en pos de generar framings en materia política. Y creo que aquí tenemos que empezar con pequeños pasos de que se pesquise aquella filtración de información. ¿Por qué? Porque así se crea una cultura de que aquellos que hacen auditoría y hacen control no tienen la capacidad de filtrar estos datos. Y aquí quiero ser muy claro, porque, por ejemplo, yo lo referí públicamente en su momento. No nos referimos a que un personaje público pueda decir o mandar una alerta de un posible allanamiento. No, nos referimos a investigar si es que alguien tenía información de determinado proceso penal, cómo esto salió del círculo de seguridad de los funcionarios o personas que están involucradas en esto, porque ellos son los que lo manejaban primigeniamente como fuerza de policía o como órgano de control. Entonces, si nosotros empezamos desde ahí y la gente tiene el imaginario que revelar la información reservada, que hacer de conocimiento de terceros las investigaciones que sirven para estructurar procesos de lavado de activos, de testaferrismo, es igual o peor en cuanto a sanciones que estos delitos, porque además eventualmente podrían ser considerados parte de las organizaciones, claramente vamos a empezar a tener un efecto donde las personas que están involucradas en la gestión estatal y manejan esta información, de una u otra manera van a empezar a actuar en función de no verse comprometidos personalmente. Y esto lo digo porque, y esto quiero que la ciudadanía lo conozca, es muy interesante, a propósito de la ley de extinción de dominio o de las reformas a la ley de extinción de dominio este último proyecto de ley urgente para utilización de activos de la delincuencia, se ha incluido una nueva fase investigativa pre-investigación patrimonial de cruce de información que es absolutamente reservada y que no se le notifica a las partes, ¿sí? Y esto de aquí, tenemos que entenderlo, tiene una doble vía, porque nosotros podemos tolerar algo como eso siempre y cuando, como bien lo decía Jaime, tengamos la certeza de que mañana no va a ser utilizado en cambio para expurgarme y tratar de pesquisar, de perseguirme por vida, pues, no darme Claro. tranquilidad. Porque además, y se lo digo a la ciudadanía, esta ley de extinción de dominio, si bien no permitió la imprescriptibilidad de la acción, habla de 80 años para su prescripción. Entonces yo, salvo pues que aquí algunos tengamos prótesis metálicas o transfiramos nuestros recuerdos a un caparazón robótico, pues ninguno de nosotros va a vivir mucho más que eso, pues, ¿no? Claro. Entonces, en esa lógica, es interesante, hay un dictamen bastante cuestionado de la Corte Constitucional que llama a tener calma con la ley de extinción de dominio, no le ha permitido, por ejemplo, a este proyecto que vaya a establecer actividades ilícitas o el concepto de actividades ilícitas ante posibles actividades que no tienen sentencia ejecutoriada. Me explico mejor. El estándar internacional es que la ley de extinción de dominio va contra los bienes sin perjuicio de si hay o no una sentencia penal ejecutoriada, sino sobre la base de la presunción de la vinculación a actos ilícitos o la imposibilidad del titular de justificarlos. Es decir, aquella persona que se le encuentra con un patrimonio injustificable en su actividad económica, ¿sí? En ese momento es sujeto a una investigación y si no puede explicar por qué tiene un patrimonio de tales características, pues eventualmente se le extingue el dominio. El Ecuador ha optado una vez más por rechazar esto a nivel de dictamen constitucional en la pregunta que iba en busca de la enmienda, ¿sí? Y además en la ley no se contempla. Pero de cara a ese dictamen, y esto es interesante de analizar, porque la extinción de dominio solo es un reempaquetado de una institución que hemos tenido toda la vida, que es la nulidad por causa ilícita, al final del día, una institución civil, a lo mejor es tiempo de que la ley de extinción de dominio empiece a enrumbarse hacia una naturaleza no penal, de tal forma que yo en lugar de hacerla depender del concepto de sentencia penal ejecutoriada y toda la discusión sobre debido proceso y seguridad jurídica que esto tiene, a lo mejor empiezo a discutirla sobre qué tanto bien o mal hace su causa ilícita en la economía formal, como relación comercial o civil entre personas. Entonces, Clarísimo, Nino. Claro, va por ahí. entonces va por ese tema y ojalá que las cosas mejoren en el Ecuador. Luego paso a mis compañeros en cabina. No sé si Ramiro Cepeda continúa o Javier Segarra. Adelante.
Gracias, Jaime. ¿Cómo le va? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido. Sí quisiera saber realmente esto de la extinción de dominio. Ujú. ¿Se debe o no, o mejor dicho, la normativa tal como está aprobada, es lo adecuado o es la justicia la que no funciona en nuestro país? A ver, es un poquito complejo, Ajá. ¿sí? Porque nosotros ya teníamos una ley de extinción de dominio. Retomo la idea que tenía con Jaime para que la ciudadanía lo pueda revisar, ¿no? ¿Qué es la extinción de dominio? Es una institución que ataca los bienes. Entonces, su lógica es de guerra, para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Aparte de atacar al enemigo, yo corto su línea de abastecimiento. ¿Cuál es la línea de abastecimiento y el objetivo de las organizaciones de delincuencia estructurada o transnacional o nacional? ¿O cuál es el objetivo de los corruptos? Amasar fortuna. Pero amasar fortuna, dependiendo de sus situaciones, tendrán que hacerlo personalmente, vía familiares, vía terceros. Entonces, en lugar de yo desgastarme con procesos penales contra los presuntos involucrados, ataco directamente el patrimonio de estas personas a través de una acción real. Ahora, ¿cuál es el problema en el país? Esa acción real está supeditada hasta el día de hoy por varios criterios, incluido el último que realizó la Corte Constitucional sobre los proyectos de enmienda, está supeditada a una sentencia condenatoria ejecutoriada. En pocas palabras, termina siendo lo mismo que el comiso con sentencia, que ya lo teníamos y lo tenemos en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Entonces, la normativa, por un conjunto de análisis constitucionales, no logra traspasar del todo, más allá de tres excepciones que se han incluido, con las que yo discrepo en cuanto a su aplicabilidad, ya las vamos a ver, no termina de acentuarse del todo como una ley de extinción de dominio, como yo la he denominado, con garras, ¿sí? Al final del día se necesita todavía una sentencia ejecutoriada. Ahora, ¿cuáles son las tres excepciones que planteaban? La pertenencia de los presuntos actores a los grupos designados por el Consejo de Seguridad del Estado como terroristas, ¿sí? Aquellos que no los puedan explicar y estén vinculados a esto, y aquellos que tengan de una u otra manera actividades ilícitas de personas que estuvieran directa o indirectamente vinculadas a estos grupos. Todos estos supuestos, igual, a mi modo de ver, no rompen la necesidad que nos impone esta ley al inicio de establecer un nexo causal entre la actividad ilícita y el bien. Y este es el problema que ya nuestra Corte, por lo menos a nivel nacional, ha dicho no se va a solucionar con quitar la necesidad de una sentencia ejecutoriada. Es decir, la Corte, por lo menos la que está hoy, nos está diciendo, en mi forma de ver las cosas, una ley de extinción de dominio donde no hay sentencias ejecutoriadas no va. Y aquí viene la propuesta en lo normativo, antes de pasar a la ejecución. Entonces transfórmela en una acción real con matices civiles, donde lo que se pesquisa es la imposibilidad de justificar un incremento patrimonial y la imposibilidad de que el derecho de propiedad, ¿sí?, proteja bienes que han sido obtenidos con una causa ilícita, ¿sí? Esto aquí es importante si es que es un problema tan grande a nivel constitucional, entonces replantear la figura, darle el mismo nivel de efectividad, tomar los insumos de un proceso de investigación reservada, pero quitarle el matiz en cuanto al principio de culpabilidad y más bien atacarlo desde donde siempre se lo ha atacado cuando se habla de extinción de dominio, y es la legitimidad de un derecho de propiedad sobre algo que está bañado, que está manchado de sangre. Ahora, dicho esto, y con esto concluyo, claro, si yo no tengo entes de control y autoridades, ¿sí?, al nivel, no solo me refiero en cuanto a lo ético, hay buenos fiscales, buenos jueces, pero también hay malos elementos, sino también en cuanto a lo técnico, entender bien qué significa un crecimiento contable, qué son productos económicos, financieros, inversiones y cuestiones de este estilo, pues, y si además no tengo entes de control plenamente adecuados o comprometidos con esta lucha porque están en una zona de confort, esas investigaciones, por más ley que haya, tampoco van a prosperar. Ese es un poquito el análisis macro. Así que Qué se debe va hacer de las dos partes, leyes y funcionarios. qué se debe hacer entonces para, desde lo civil, aplicarlo? Una reforma. Ahí sí ahí sí se va a requerir una reforma para reestructurar la institución en ese sentido, ¿sí? Probablemente será la enésima, pero como tenemos una consulta que llama a su reforma, a lo mejor se incluye en ese proyecto de ley, ¿sí?
un poco los tiempos no han acompañado estas iniciativas, o sí las han acompañado, depende cómo uno lo quiera ver, Ujú. porque cuando nosotros tuvimos la primera muestra de que el Ejecutivo quería atacar el problema de seguridad a través del Frente Económico con ley de extinción de dominio, explotó el tema del 9 de enero y a partir de ahí han salido los proyectos urgentes. Claro. Entonces, sobre esa lógica, ahorita vamos a tener una consulta que nos va a llevar a nuevas reformas a la ley de extinción de dominio. Esa es una oportunidad. Pero este es el mismo llamado que hice la última vez que yo estuve con ustedes aquí. Aquí los grandes ausentes son las superintendencias como miembros de la función de transparencia y control social. Ellos al día de hoy, ya tenemos un mes, yo sí quisiera que se le pregunte a la función, entiendo que la ha pasado a presidir, me parece que es el superintendente de ordenamiento territorial o el contralor, en ese dato no estoy tan preciso en este momento, pero ellos sí deberían ya públicamente salir a mostrarnos un plan articulado, ¿sí?, de inspecciones de oficio con las personas que estén involucradas con los grupos de delincuencia organizada hoy declarados terroristas, y empezar entonces a mapear y a generar el frente económico contra estas organizaciones. Ellos tienen la posibilidad, por lo menos en el caso de la Superintendencia de Compañías, de intervenir inmediatamente y requerir información contable a todas aquellas personas jurídicas bajo su control que pudieran estar involucradas en estas actividades, y por qué no, intervenirlas o disolverlas y darles un golpe garrafal a estas entidades. Debería, Esto, y mire, claro. sin ley de extinción de dominio, ¿no? Debería ser así. Daniel Solórzano continúa con el diálogo. Gracias, Javier. Doctor Casanelo, sin duda estamos viendo ya las consecuencias del accionar de la justicia respecto a este combate a los grupos terroristas. Me sorprende una sentencia dictada en este feriado, un juez de Guayaquil, donde hace responsable de violentar los derechos básicos de un grupo de privados de la libertad a las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles serían las connotaciones de esta sentencia en lo largo de este decreto que declara la guerra a los grupos delictivos? Bien, en primer lugar, eh, tenemos que entender pues que esta acción, ¿sí?, nos muestra los últimos estertores de la utilización de las garantías jurisdiccionales. Ese es de hecho una de las propuestas de la enmienda, generar una justicia constitucional especializada. Es uno de estos últimos estertores, entenderíamos, que tratan de reivindicar una supuesta eh, clamor o tendencia hacia la paz de estos grupos. Así hay que verlo. Comunicacionalmente hablando es esto. Ahora, Pero Ramiro, no todos piensan como tú. ¿cómo esto va a avanzar en el tiempo? Si esto de una u otra manera se va a sostener, lo he dicho en varios foros, depende de la buena acción de las cortes provinciales a la hora de revisar si estas decisiones cumplen o no los estándares establecidos por la Corte Constitucional, y si es que los administradores de justicia que la han otorgado han cometido o no errores inexcusables, manifiestas negligencias o dolosos. Esa es la respuesta, ¿sí? Y lo digo con la frontalidad, porque además, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque ya nos habíamos acostumbrado a esto antaño, esperemos que sea enmendado, no vaya a ser que cuando nos encontremos con apelaciones o con solicitudes revocatorias de estas acciones parecidas a esta que se ha planteado, el SNAI no tiene la capacidad de responder señalando o desmintiendo lo que ahí se alega, y en función de aquello, pues nos vemos con que la decisión de los jueces no era tan descabellada. Entonces, dos cosas: un SNAI fuerte a la hora de emitir los informes, en control de sus centros de privación de libertad, y segundo, el oportuno seguimiento y apelaciones ante la Corte Provincial para que, de ser el caso, porque no siempre podemos generalizar todas las acciones constitucionales, se impongan las sanciones del caso a aquellos jueces, sí, que están incumpliendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios o la aplicación de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Muy probablemente, si tuviéramos un fuerte control en este sentido, ni siquiera estuviéramos discutiendo en la enmienda si es que tenemos que generar una justicia constitucional especializada. Pero ese es el Ecuador y es un país que avanza normativamente más rápido de lo que avanza en ejecución. Sin duda toca esperar cuál va a ser la reacción de las Fuerzas Armadas también respecto a esa sentencia, que no creo que sea la única.
sino que se van a comenzar a venir otras sentencias porque hay grupos de privados de libertad que se sienten lesionados. Esta sentencia hace referencia a que no se les permitía acceder a medicinas. Ahora bien, ¿cuál será la línea delgada que nos va a permitir cuál es el exceso y qué está dentro de lo normal en lo que tiene que ver con esto de tratar de recuperar la paz? Bien, yo, digamos, espero un poquito antes de emitir una opinión, pero hoy con un mes puedo decirlo, salvo 2 o 3 casos que ya se están investigando, otros medios de prensa, me parece uno de ellos, la defensa estaba sobre la pista de uno. Creo que en términos generales ya pasamos la ola de videos, pues que de una u otra manera mostraron, yo sí creo, por momentos abusos, ¿sí? Pero al final hemos visto mucha profesionalidad, mucha mesura en estas fuerzas y no hemos escuchado ni de ejecuciones ni de tiroteos que se hayan salido de control. Y aquellos casos que están en investigación, se hablaba de un ciudadano supuestamente detenido, extraído de su vivienda y pues que supuestamente había regresado sin vida, es una noticia a la que le está dando seguimiento, salvo este caso y la tragedia del fiscal César Suárez, por ahí el atentado me parece a una concejal en un cantón de aquí de la provincia del Guayas, ¿sí? En términos generales no hemos escuchado ni actos de violencia perpetuados como lo estábamos haciendo previo al 9 de enero por parte de grupos de delincuencia organizada, es decir, con frecuencia casi diaria, ¿sí? Ni tampoco hemos escuchado de grandes ejecuciones o de fosas comunes o de situaciones espeluznantes que tuvieran que ver con una acción de pesquisa de la fuerza. Y eso es algo que tenemos que analizar porque supone entonces que el control ha sido efectivo. Ahora, regresando a lo que hablábamos, ¿cómo creo yo que esta percepción o que esta lucha tiene que avanzar? No nos podemos quedar en el frente bélico. Ya se mostró que así como ellos pueden tener fuerza militar industrial, armas automáticas o semiautomáticas, pues la fuerza del orden, las fuerzas armadas principalmente también la tienen y pueden hacer frente y están entrenados. Ahora hay que cortar la línea de abastecimiento. Si la ley de extinción de dominio, tal como fue planteada, con las 3 excepciones a la sentencia ejecutoriada, como lo ha planteado el Ejecutivo, tiene esa finalidad, hay que empezar a aplicarla. Yo creo en particular que se van a acoger, como decía, la necesidad de mostrar nexo causal con la actividad ilícita. Pero si ese es el caso, igual tenemos que empezar a verla en acción y también tenemos que ver a las otras entidades bloqueando económicamente estas estructuras. Sí, tenemos que ver a la UAFE generando los ROIs, probablemente mientras estamos hablando aquí ya lo están haciendo. Tenemos que ver a las superintendencias pidiendo contabilidad, porque vuelvo con esta idea. No importa lo que quiera hacer Fiscalía mañana, ¿sí? Si no tiene el contraste con la información oficialmente mostrada a las superintendencias, al servicio de rentas internas, los archivos internos de la compañía, a los que podría acceder las superintendencias vía un proceso de inspección, difícilmente van a estructurar casos que con el tiempo se sostengan. ¿Sí? Tampoco es la panacea de las instituciones una extinción de dominio si no se tiene un sistema de transparencia y control social que tenga bien mapeada la economía. Y miren, vamos con un tema que es duro de decir. ¿Qué va a pasar con muchos de esos bienes? Pues van a irse a arrumar en el otrora inmobiliario, que hoy tiene un nombre pues impronunciable, pero que todo el mundo le sigue diciendo inmobiliario. Y aquí tenemos un fenómeno económico que también se tiene que analizar de pronto de cara a la siguiente reforma que vamos a vivir casi inmediatamente de la ley de extinción de dominio. Es la economía ecuatoriana está en capacidad de absorber todos esos bienes inmuebles o muebles que les sean retiradas a estas organizaciones, a sus testaferros, a las personas vinculadas, o van a irse a arrumar a un patio con mantenimiento, por ejemplo, de vehículos a cuenta del Estado. Y lo digo porque antaño incluso como un acto simbólico, ustedes recordarán, se trató incluso de readecuar, me parece que era un Audi y un Porsche como patrullas de policía y no duraron ni mes y medio porque Nino, el ritmo de trabajo era igual. ¿cómo le va? Sí, Nino, igual. perdóneme ¿Cómo que lo está, Luis? interrumpa. ¿Cómo está usted? Buenos días. Quiero pedirle primero a la siguiente invitada, que ya se encuentra en línea, nos regalen unos pocos minutos más. Enseguida estamos con usted. Nino, qué gusto saludarlo y le voy a pedir en honor al tiempo, y a que ya tenemos a la otra invitada en línea, responda con la mayor capacidad de síntesis las 2 preguntas en uno que le voy a hacer. La primera Seguro, es... Luisa, buenos días. Buenos días. La primera es, ¿cuánto tiempo y de qué manera se va a implementar
lo que dé de resultado la consulta y el referéndum, lo uno. Y lo segundo, que usted algo ya anticipó y era mi preocupación en el tema de inmobiliar, ¿hasta dónde y de qué manera se puede reglamentar el hecho de que el Estado se pueda hacer cargo de todos los bienes de situaciones ilícitas, habida cuenta de que ha trascendido y ha sido público que estos bienes o propiedades de inmobiliar terminan siendo subastadas entre los cuates, parceros y amigos, y que cuando alguien va a querer participar de una subasta, ya está repartida entre los allegados al grupo? Seguro. En el primer caso, el presidente ha sido claro. Apenas la consulta tenga un resultado, él espera que sea favorable. La mayoría de preguntas hablan de una implementación, las legislativas, ¿no? De 60 días, ¿sí? Para remitir proyectos, salvo en una que la Corte le ha impedido al Ejecutivo, me parece que era en la que tenía que ver con las reformas del Código Orgánico Integral Penal, porque había sido clara en que él no debía ser el que enviara el proyecto. Todas las demás hablan de un plazo de 60 días, pero hemos visto que los tiempos con la presidencia, y eso lo aplaudimos hasta aquí, pues son bastante más cortos y bastante más cronometrados en cuanto a tratamiento legislativo se refiere. Ahora, no son perfectos. La ley de extinción de dominio que acabamos de vivir salió con algunas falencias, por ejemplo, inconsistencias. Se había anulado una fase procesal, la llamada acusación particular de la Procuraduría General del Estado, pero sigue vigente en otros artículos que no fue detectada a tiempo. Entonces, también el apuro trae cansancio, ¿no? Dicho esto, y para no quedarme sin tiempo, efectivamente es parte de lo que hablábamos. Más allá de los cuestionamientos de corrupción que puede haber en cualquier estructura administrativa de bienes, yo le pregunto, Luisa, y se lo pregunto a la ciudadanía, ¿el Ecuador está listo para tomar estos bienes muebles e inmuebles y volverlos a tornar en productivos? ¿Hay una economía con suficiente confianza en la seguridad jurídica? Y mire, soy muy duro en lo que le digo. Quitemos por un minuto si es que hay un arreglo o no y compadrazgo, y con esto culmino. ¿Qué pasa si de pronto se dan las adjudicaciones y empiezan una vez más las acciones judiciales para revertirlas? Y tornan entonces en un suplicio utilizar estos bienes, porque hay unos que van a ser de uso directo del Estado, como por ejemplo las armas incautadas. Esas sería un absurdo irlas a vender, hasta por el tipo de armas que puede comprar la gente. Pero si mañana incautan una propiedad de 7 millones de dólares, un bien inmueble, una hacienda, ¿realmente la gente se va a lanzar a hacer una inversión de ese valor o un poco menos con la inseguridad de que a lo mejor mañana trata a alguien mediante una acción judicial de revertirlo? Entonces, más o menos en la línea de lo que conversábamos hace un momento con el resto del panel, aquí hay que trabajar mucho en seguridad jurídica y en pequeños hitos como la reserva de la información, la imposibilidad del abuso del derecho, y luego entonces plantear estas macrosoluciones, pero que son necesarias. Hay que aplaudir la vehemencia con la que el Ejecutivo, por lo menos aprovechando este momentum, como dirían por ahí algunos especialistas en comunicación, ¿sí?, está tratando de generar reformas para atacar en el frente económico a las organizaciones. Gracias de mi parte, estimado Nino. Un gusto. Igual, Luis, un saludo al panel, un Nino. saludo a la audiencia. Muchas gracias. Seguimos hablando para la próxima. Ya no alcancé yo a preguntar. Será la próxima. Un Seguro, abrazo. Eduardo. Gusto de Gracias, verlo. gusto de saludarlo. Una vez más, Luisa, buenos días a todos los que nos están escuchando.